Hay hombres que construyen imperios con las manos de una mujer y luego mueren porque eligieron las manos de otra. Nemesio Oseguera Cervantes construyó el cártel más poderoso de México sobre los hombros de Rosalinda González Valencia, su esposa, la mujer de su mismo pueblo, de su misma sierra, de su misma pobreza, la mujer cuya familia le abrió las puertas que él solo nunca habría podido abrir. Y en algún momento, entre el poder absoluto y la soledad que siempre acompaña al poder absoluto, la dejó por otra. Esa decisión no fue solo una traición personal, fue la grieta por donde entró el ejército mexicano. El 22 de febrero de 2026, Nemesio Oseguera Cervantes murió herido a bordo de un helicóptero militar en las sierras de Jalisco. Los titulares hablaron del operativo más importante contra el narcotráfico en años. Hablaron de inteligencia militar, de coordinación con Estados Unidos, de fuerzas especiales y cercos tácticos. Todo eso es cierto. Pero hay una historia más profunda detrás de esa historia. Una historia sobre dos mujeres, un hombre que creyó que podía tenerlo todo, y el momento exacto en que el patrón que había sostenido su vida durante décadas se rompió de adentro hacia afuera. Hay 4 cosas que nadie te contó de esta historia, como te las voy a contar yo hoy. La primera, ¿quién era Rosalinda? No la esposa, la arquitecta, la mujer sin la que el CJNG no habría existido como lo conocimos. La segunda, ¿qué construyeron juntos? ¿Cómo lo construyeron? Y el precio silencioso que esa construcción cobró a todos los que la rodearon. La tercera, la separación. ¿Por qué se fue lo que se fue? ¿Qué rompió el tiempo, la distancia y los arrestos que Rosalinda enfrentó sola? ¿Y qué quedó en pie de una alianza que alguna vez fue la más poderosa del narcotráfico mexicano? Y la cuarta, Guadalupe, la mujer que llegó después, la mujer que lo visitó en la cabaña de Tapalpa el 20 de febrero de 2026, la mujer cuya presencia el ejército siguió, paso a paso, hasta la puerta del refugio de El Mencho. Siéntate. Esta historia no trata solo de poder, trata de lo que el poder le hace a las personas que están cerca de él, y de lo que pasa cuando un hombre que construyó todo sobre una alianza decide, en la cúspide de su vida, que ya no la necesita. Para entender lo que Rosalinda González Valencia significó en la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, hay que entender primero de dónde venían los dos. Los dos nacieron en Aguililla, Michoacán, un municipio en la Tierra Caliente, esa región del occidente de México donde el Estado es una idea vaga que llega tarde y se va pronto, y donde el crimen organizado lleva décadas siendo el único gobierno real que muchos conocen. Los dos crecieron en familias pobres que cultivaban aguacate en una tierra que no devuelve lo suficiente. Los dos aprendieron desde niños que en ese mundo el único camino hacia algo distinto pasaba por el negocio, pero hay una diferencia fundamental entre los dos, una diferencia que lo explica todo. Nemesio llegó al narco desde afuera. Fue una decisión, o lo más parecido a una decisión, que un joven sin opciones puede tomar. Entró por la puerta de los trabajadores. Empezó desde abajo. Rosalinda nació adentro. Su tío, Armando Valencia Cornelio, conocido en el mundo del narco como el Maradona o el Juanito, fue el fundador del Cártel del Milenio, la organización que dominó el tráfico de drogas en Michoacán y Jalisco durante años. No era un pariente lejano, era el arquitecto de la empresa familiar, el hombre que convirtió la pobreza de Aguililla en un negocio con alcance internacional. La familia González Valencia era numerosa, al menos 18 hermanos, y la mayoría de ellos encontraron su lugar dentro de la estructura criminal que su tío había construido. Los hombres traficaban, operaban, expandían el territorio. Las mujeres administraban, lavaban, sostenían la estructura financiera que hacía posible que el dinero de las drogas se convirtiera en algo que se pudiera usar, invertir, heredar. Esa división no era casual, era una arquitectura deliberada, aprendida de los grandes cárteles colombianos que habían precedido a los mexicanos y que sabían que el negocio solo sobrevive cuando alguien maneja los libros con más cuidado que las armas. Rosalinda era la mayor de sus hermanas, y eso, en esa familia,
En esa cultura, en ese mundo, significaba algo que va más allá del orden de nacimiento. Significaba responsabilidad. Significaba que ella vio más, aprendió más, acumuló más experiencia dentro del sistema familiar antes de que sus hermanas menores tuvieran edad para entender qué era ese sistema. Significaba que su nombre ya valía algo en los círculos donde los nombres valen más que el dinero antes de que conociera a Nemesio, antes de que existiera el CJNG, antes de que existiera el Mencho como concepto, como leyenda, como el narco más buscado del mundo. Antes de todo eso, existía Rosalinda. Cuando Nemesio Oseguera Cervantes regresó de California a principios de los años 90, era un hombre en una situación que podría haber terminado de muchas maneras, y la mayoría de esas maneras no eran buenas. Había sido arrestado en Estados Unidos. Había cumplido una condena por tráfico de heroína en una prisión federal norteamericana. Había sido deportado a México con un expediente en la DEA y sin ningún futuro evidente en el lado legal de la vida. Pero tenía algo que los expedientes judiciales no registran. Tenía inteligencia, tenía frialdad, tenía la capacidad de leer una situación y calcular sus posibilidades con una precisión que impresionaba a quien lo observaba. Y tenía algo más, algo que la prisión le había dado paradójicamente: contactos, experiencia, una comprensión profunda de cómo funciona el poder en los espacios donde el Estado no llega. Lo que no tenía era una red propia en México. Y sin red, en el mundo del crimen organizado mexicano de los años 90, no se construía nada significativo. Las plazas estaban controladas, los territorios tenían dueños, los cárteles históricos llevaban décadas construyendo sus estructuras. Un hombre solo, por inteligente que fuera, no tenía posibilidad real de competir. Nemesio lo sabía, por eso buscó la única puerta que estaba disponible para alguien con su perfil. Se integró a la familia González Valencia. Empezó como guardia en las plantaciones de marihuana del clan, un trabajo de los de abajo, un trabajo que nadie recuerda cuando el hombre que lo hacía termina siendo el narco más buscado del mundo, pero un trabajo que le permitió demostrar lo que valía, construir confianza dentro de una estructura que desconfiaba de los recién llegados y acercarse a la mujer que cambiaría todo. Rosalinda y Nemesio se conocían desde antes. Venían del mismo municipio, de la misma pequeña comunidad en las sierras de Michoacán. Hay algo en compartir ese origen, esa pobreza específica, ese paisaje concreto, que crea un tipo de vínculo que las circunstancias posteriores no borran fácilmente. Se conocían, pero no fue hasta que Nemesio demostró que era alguien dentro de la estructura familiar que la relación se convirtió en algo más. En 1996, Nemesio Oseguera Cervantes y Rosalinda González Valencia se casaron, y ese matrimonio, ese acto que en la superficie parecía lo que era, un hombre y una mujer del mismo pueblo, formando una familia, en el mundo en el que ambos vivían, era algo de dimensiones completamente diferentes. Era una fusión de clanes. Era la alianza que haría posible todo lo que vino después. Hay que entender exactamente qué aportó Rosalinda a ese matrimonio para comprender la magnitud de lo que se rompió cuando terminó. Rosalinda no fue la esposa que espera en casa mientras el marido construye el imperio. Fue la arquitecta financiera del cártel. No es una metáfora, es la descripción precisa de su rol. Según la Secretaría de Gobernación de México, Rosalinda supervisó los recursos financieros y legales del CJNG. Más de 70 empresas sancionadas bajo la ley de designación de cojines narcóticos extranjeros pasaron por sus manos o por las de su red familiar directa. Autolavados en Puerto Vallarta, inmobiliarias en Guadalajara, empresas de servicios en México, en América Latina, en Europa. El dinero del narcotráfico tiene un problema que el dinero legal no tiene: es sucio. No puede gastarse libremente, invertirse en negocios legítimos, heredarse sin consecuencias, guardarse en bancos sin despertar sospechas. El dinero sucio necesita un proceso de transformación para poder funcionar en el mundo real. Ese proceso se llama lavado, y el lavado, para hacerse bien, a la escala que el CJNG lo necesitaba, requiere exactamente el tipo de conocimiento
La red de contactos y la paciencia meticulosa que Rosalinda González Valencia traía consigo desde su infancia en esa familia. Sin ese proceso, el Mencho era un hombre violento, con toneladas de efectivo que no podía usar con libertad. Con ese proceso, era el líder de una organización con presencia en varios continentes, con activos en múltiples países, con la apariencia suficiente de legitimidad para operar durante años sin que las autoridades pudieran construir un caso sólido contra sus finanzas. Esa diferencia vale todo el dinero del mundo. Y no terminaba en Rosalinda. Su hermano Abigael González Valencia, conocido como el Queenie, fue el jefe financiero del CJNG, el hombre que construyó la expansión internacional del grupo, el hombre que, según los expedientes de la DEA, abrió mercados en Europa, en Asia, en Australia, en África, el hombre que entendió antes que nadie que los mercados europeos pagaban la droga más cara y eran menos disputados por las organizaciones mexicanas, y que esa ventaja podía aprovecharse si alguien tenía los contactos para hacerlo. El Queenie tenía esos contactos, y el Queenie era el cuñado de El Mencho. La alianza entre los Oseguera y los González Valencia no era un matrimonio y sus consecuencias. Era el esqueleto completo del CJNG, el músculo y la brutalidad operativa de Nemesio, combinados con las redes financieras y la inteligencia de negocios de la familia González Valencia, juntos construyeron el CJNG, juntos lo convirtieron en el cártel más poderoso y peligroso de México en menos de una década. Y el precio de ese proceso, el precio humano, el precio en vidas destruidas, en comunidades devastadas, en familias rotas en ambos lados de la frontera, ese precio lo pagaron otros. Siempre lo pagan otros. Los primeros años del CJNG fueron años de expansión violenta y sostenida. El cártel nació en 2010 de los restos del Cártel del Milenio, cuando esa organización se fracturó. En un bando quedó el Mencho, con el respaldo de la familia González Valencia. La guerra que siguió fue brutal y breve, y sobre esa victoria, sobre esa primera guerra ganada, comenzaron a construir las plazas de Jalisco primero, después Michoacán, después Colima, Nayarit, Guanajuato, después más. La estrategia del CJNG bajo el Mencho no era solo territorial, era también narrativa. El cártel construyó deliberadamente una imagen de terror que iba más allá de la violencia funcional. Los cuerpos colgados de puentes no eran solo una advertencia a los rivales, eran un mensaje para el Estado, para la sociedad, para cualquier persona que pudiera tener la tentación de pensar que el CJNG era un problema manejable. No era manejable, pero detrás de cada plaza ganada, detrás de cada expansión territorial, detrás de cada acto de violencia que aparecía en los titulares, había algo que nunca aparecía en los titulares. Había el trabajo silencioso de Rosalinda y su familia, los balances, las transferencias, los autolavados, las empresas fachada, las cuentas en múltiples países, la red de abogados y contadores que convertía el dinero de la sangre en activos que el sistema financiero legítimo pudiera aceptar. Ese trabajo no genera corridos, no produce videos virales, no aparece en los comunicados de prensa cuando cae un capo, pero sin ese trabajo, el CJNG no habría durado una década, habría durado unos pocos años, hasta que el dinero en efectivo sin lavar se convirtiera en una carga insostenible y un rastro demasiado visible para las autoridades. Rosalinda fue invisible durante años precisamente porque era esencial. El poder real, en cualquier organización, es siempre más invisible que el poder aparente. La primera señal visible de que la estructura familiar del cártel era vulnerable llegó en mayo de 2018. Rosalinda González Valencia fue arrestada por primera vez en Zapopan, Jalisco. Las autoridades la acusaron de ser la administradora de los recursos económicos del CJNG. La acusación era correcta en su esencia. El problema fue la respuesta judicial. Un juez procesó a Rosalinda por lavado de dinero y le dictó prisión preventiva. Y 3 meses después, con una fianza de 1,5 millones de pesos, la esposa del narco más buscado del mundo salió de prisión y siguió con su vida. 1,5 millones de pesos. Para contextualizar,
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía en esos años millones de dólares por información sobre el Mencho. Su organización movía cientos de millones de dólares al año, y la mujer acusada de administrar ese dinero salió de la cárcel por poco más de $70,000 al tipo de cambio de entonces. Esa cifra no es un detalle administrativo. Esa cifra es una radiografía del sistema que hizo posible que el CJNG operara durante 15 años. Rosalinda salió, siguió trabajando, siguió administrando. El CJNG siguió creciendo, pero algo cambió después de ese primer arresto que ningún titular capturó. Un hombre como el Mencho, construido sobre la desconfianza, entrenado desde niño para leer vulnerabilidades, no podía ignorar lo que ese arresto significaba en el fondo. Significaba que su estructura más íntima, la red familiar que era el corazón financiero del cártel, era accesible para las autoridades. Que la esposa, que era también la socia, podía ser usada como palanca. Eso cambia la dinámica de un matrimonio, no de manera inmediata, no de manera visible, pero cambia algo en la ecuación de confianza y de riesgo que sostiene cualquier relación, y en este caso, esa relación sostenía también un cártel entero. La primera fisura ya estaba ahí, microscópica, invisible desde afuera, pero ahí, el año 2021 trajo el segundo golpe. El 16 de noviembre, elementos del ejército mexicano y agentes de la Fiscalía General de la República arrestaron a Rosalinda por segunda vez en Zapopan, Jalisco. Esta vez, el operativo fue más preciso, la acusación más sólida y la respuesta judicial muy diferente a la de 2018. No hubo fianza que la sacara en 3 meses. El proceso siguió su curso durante 2 años. En diciembre de 2023, Rosalinda González Valencia fue sentenciada a 5 años de prisión por no declarar transacciones relacionadas con un autolavado que administraba en Puerto Vallarta. 5 años. La mujer que había construido la arquitectura financiera del cártel más poderoso de México estaba en una celda. Y no estaba sola en esa caída. Sus hermanos también habían caído, uno tras otro, en una secuencia que parecía el desmantelamiento metódico de todo lo que la familia González Valencia había construido. Abigail, el Queenie, arrestado en Puerto Vallarta en 2015 y eventualmente extraditado a Estados Unidos. Arnulfo y Ulises Giovanni, detenidos en 2018 por delitos contra la salud y lavado de dinero, condenados en 2019. Elvis González, arrestado en enero de 2016. La familia González Valencia, que había sido el andamiaje financiero del CJNG, estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Y el Mencho estaba observando todo eso desde la distancia, desde algún refugio en la sierra de Jalisco, con la certeza de que el mundo que había construido sobre esa alianza familiar se estaba erosionando por debajo de él. No podía rescatar a Rosalinda sin exponerse. No podía recuperar a sus cuñados sin arriesgar todo. No podía hacer nada visible para sostener lo que se derrumbaba. En el mundo del narcotráfico, la impotencia no se nombra. La impotencia se convierte en algo más, en distancia, en frialdad, en la búsqueda de algo nuevo que no recuerde constantemente la deuda impagable que se acumula cuando no puedes proteger a quien te importa. La separación fue el resultado de muchas cosas que se acumularon durante años, pero ese momento, el de Rosalinda en prisión y el Mencho sin poder hacer nada visible para cambiar eso, ese momento concentra todo el peso de lo que terminó rompiendo lo que quedaba. En octubre de 2022, el colectivo de hackers conocido como Guacamaya filtró una cantidad masiva de documentos confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional de México. Fue uno de los hackeos más significativos a un gobierno latinoamericano en la historia reciente. Entre esos documentos, un informe de la Guardia Nacional, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, describía el organigrama actualizado del CJNG, y en ese organigrama, junto al nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, ya no aparecía Rosalinda González Valencia como su pareja, aparecía otro nombre, Guadalupe Moreno Carrillo, identificada como pareja sentimental de El Mencho.
incluida en el organigrama del cártel dentro del grupo de coordinadores regionales y jefes de plaza, vinculada a la estructura, aunque el alcance exacto de su participación operativa no fue confirmado públicamente. La separación entre el Mencho y Rosalinda se había producido en algún punto antes de ese informe. La fecha exacta no está documentada, pero el informe de Guacamaya la certificó para el mundo. Había una nueva mujer en la vida del narco más buscado del planeta, y esa nueva mujer no era la arquitecta, no era la socia de 3 décadas, no era la mujer que compartía el mismo origen, el mismo paisaje de infancia, el mismo entendimiento profundo de lo que habían construido juntos y de lo que costaba sostenerlo. Era otra persona, alguien con quien el Mencho podía estar sin que la presencia de ella le recordara constantemente todo lo que se había perdido, todo lo que se había roto, todo lo que no había podido proteger. Eso se entiende en el nivel más básico de la psicología humana. No lo justifica, pero se entiende. Sobre Guadalupe Moreno Carrillo existe mucho menos información pública que sobre Rosalinda. Las autoridades han sido deliberadamente reservadas sobre su identidad completa. No se han publicado imágenes verificadas de ella. No se conocen detalles públicos sobre su familia de origen, su historia personal antes de su relación con el Mencho, ni su profesión o actividades fuera del contexto del cártel. Lo que sí está documentado es que su nombre aparece en los organigramas del CJNG de 2022 en un nivel que sugiere algún tipo de integración en la estructura y que fue identificada por la Sedena como la pareja sentimental activa de El Mencho en los años previos a su muerte. Esa distinción, el lugar que ocupaba en los organigramas comparado con el lugar que ocupó Rosalinda, es clave para entender lo que pasó el 22 de febrero. Rosalinda González Valencia era parte del CJNG antes de conocer a El Mencho de manera romántica. Entendía los protocolos de seguridad no porque alguien se los hubiera enseñado explícitamente, sino porque los había respirado desde niña. Sabía qué no hacer, sabía qué movimientos evitar, sabía que la visibilidad es el enemigo principal de quien vive en las sombras. Sabía que cada persona que entra en contacto con alguien como el Mencho se convierte automáticamente en un vector de riesgo que debe gestionarse con cuidado extremo. Sabía todo eso porque había aprendido todo eso en Aguililla antes de que la relación empezara. Guadalupe llegó después, desde afuera, con una integración más reciente y, por lo tanto, con una comprensión menos instintiva de los riesgos que implica estar cerca del hombre más buscado del mundo. No fue su culpa. Nadie que no nació en ese mundo tiene esa comprensión de manera innata. Es algo que se construye en décadas, no en años. Y el Mencho, que debería haber entendido esa diferencia mejor que nadie, que debería haber gestionado esa relación con el mismo nivel de disciplina que aplicaba a cualquier otro aspecto de su operación, no lo hizo, o no quiso hacerlo, porque hay una diferencia muy precisa entre no poder y no querer. Y esa diferencia, en este caso concreto, fue la diferencia entre vivir y morir. El Mencho quería ver a Guadalupe. Eso es lo más simple y lo más definitivo de esta historia. El hombre que había construido décadas de invisibilidad, que había convertido el anonimato en su arma más efectiva, que había sobrevivido 15 años de búsqueda activa por parte de las Fuerzas Armadas de 2 países. Ese hombre quería ver a la mujer que quería, y eso, precisamente eso, fue lo que el ejército mexicano estaba esperando que hiciera. La inteligencia militar llevaba meses rastreando los movimientos de las personas más cercanas a El Mencho, no solo sus operadores militares y financieros, sus vínculos afectivos, sus necesidades humanas, porque los vínculos afectivos son el único punto ciego real en la armadura de un hombre como él. Todo lo demás puede blindarse con suficiente disciplina. Los movimientos logísticos pueden compartimentarse, las comunicaciones pueden cifrarse, las finanzas pueden ocultarse detrás de capas de empresas y transacciones. Pero el deseo de estar con alguien no tiene un protocolo de seguridad que lo cubra perfectamente. Ninguno. El 20 de febrero de 2026, un hombre de total confianza de Guadalupe Moreno Carrillo la trasladó desde un punto no especificado
hasta una zona de cabañas en las afueras de Tapalpa, Jalisco, un bosque de pinos a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, un lugar hermoso y silencioso, con niebla permanente entre los árboles, el tipo de lugar donde uno siente que el mundo de afuera no puede encontrarte. Pero la inteligencia ya estaba ahí antes de que ella llegara. El seguimiento al hombre que la trasladó venía de atrás. Cada parada, cada desvío, cada destino era un dato que se acumulaba en tiempo real en los sistemas de vigilancia que las fuerzas especiales habían desplegado con paciencia alrededor de la red más cercana a El Mencho. Guadalupe llegó a Tapalpa el 20 de febrero. Se reunió con él. El 21 de febrero, ella salió del inmueble. Nemesio se quedó. Y ese instante, ese momento en que el sistema de inteligencia confirmó que la pareja había salido, pero que El Mencho permanecía en ese lugar exacto, fue el momento que el ejército llevaba 15 años esperando que se produjera. Un dron de las Fuerzas Armadas sobrevoló la zona esa noche y videograbó la actividad de los escoltas del capo. Confirmó en qué cabaña dormía, contó los hombres que lo protegían, calculó los ángulos de acceso. La operación comenzó a planearse esa misma noche, y Nemesio Oseguera Cervantes no lo sabía, o quizá lo intuía. Quizá en algún nivel de percepción construido en décadas de sobrevivir en el mundo más peligroso imaginable, algo en él sintió que el paisaje había cambiado, que el silencio del bosque tenía una textura diferente a la de otras noches, y se quedó de todas formas, porque los hombres que han escapado de todo durante demasiado tiempo terminan por convencerse de que siempre escaparán, y el patrón siempre los desmiente. El 22 de febrero de 2026, al amanecer, las fuerzas especiales del ejército y la Guardia Nacional iniciaron el cerco. Los hombres de El Mencho los detectaron. Abrieron fuego de inmediato. 4 integrantes del cártel cayeron en los primeros intercambios dentro y alrededor del inmueble. Nemesio huyó al bosque. En ese bosque de pinos y niebla, el hombre más buscado del mundo corría, con el ejército cerrando el paso desde todos los flancos, con décadas de poder y de impunidad terminando en ese terreno concreto, en esa mañana concreta, el cerco lo fijó. No había salida. Desde la espesura, él y sus hombres siguieron disparando. Alcanzaron un helicóptero militar que los sobrevolaba. La aeronave hizo un aterrizaje de emergencia forzado. El eco de 2015 resonó en ese bosque, pero esta vez el resultado fue diferente. Nemesio Oseguera Cervantes recibió heridas de gravedad. 2 de sus escoltas personales también cayeron gravemente heridos. El ejército tomó el control de la zona. Vino la evacuación médica, y El Mencho, a los 59 años, con el cuerpo herido y el cártel que construyó con Rosalinda ardiendo a su alrededor, subió a un helicóptero militar. Murió en el trayecto. El hombre que ordenó derribar helicópteros murió en un helicóptero. El hombre que construyó su poder sobre una alianza familiar murió después de haber abandonado esa alianza. El hombre que vivió toda su vida escondido murió porque quiso ver a alguien. El patrón no falla. El patrón nunca falla. Hay algo que merece decirse sobre Rosalinda González Valencia en el contexto de este final, porque su historia no termina con la muerte de El Mencho. Rosalinda salió de prisión a finales de enero de 2025 por disposición de una jueza federal que ordenó su libertad anticipada por buena conducta, habiendo cumplido más de la mitad de su condena. Salió libre, separada de Nemesio, con sus hijos adultos enfrentando sus propios procesos judiciales, con la red familiar que había construido durante décadas reducida a una fracción de lo que había sido, libre, pero con el apellido González Valencia, que en este momento es uno de los apellidos más vigilados por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Libre, pero con la historia de lo que construyó y de lo que fue pegada a ella con una permanencia que ninguna sentencia cumplida puede borrar. Y en algún punto de esos meses entre su libertad en enero de 2025 y la muerte de El Mencho en febrero de 2026, Rosalinda supo lo que todo el mundo que rodeaba al cártel sabía, que el hombre con el que había construido todo había elegido a alguien más. No hay palabras públicas de ella sobre eso. No las hubo durante su juicio. No las hubo durante sus años de prisión.
No las hubo después de su liberación. No las hubo cuando el Mencho murió. El silencio de Rosalinda González Valencia es absoluto y deliberado y total. Ese silencio se aprendió en Aguililla siendo niña. Se practicó durante décadas dentro del matrimonio y del negocio. Se perfeccionó durante 2 arrestos y años de prisión. Y se mantiene ahora en la vida que le queda, que es la vida de alguien que sobrevivió a algo que destruyó a casi todos los que estuvieron cerca. Hay una realidad que merece decirse sin rodeos. Rosalinda González Valencia, la mujer que el Mencho dejó, está viva. Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre que la dejó, está muerto, y la razón directa de su muerte pasó por la mujer que llegó después de Rosalinda. Si eso es justicia poética, el universo tiene un sentido del humor muy oscuro. Si es simplemente el patrón completándose con su lógica implacable, entonces el patrón es más preciso de lo que cualquiera habría podido calcular. Los 3 hijos de Nemesio y Rosalinda también forman parte de esta historia, y sus trayectorias dibujan con una precisión brutal lo que significa nacer dentro de un patrón que nadie te preguntó si querías heredar. Rubén Oseguera González, el Menchito, el hijo menor, nació en California en 1990, lo que le dio automáticamente la ciudadanía estadounidense, esa misma ciudadanía que facilitó su extradición a Estados Unidos cuando las cosas se complicaron. Fue durante años el heredero designado del CJNG, el hombre que tomaría el lugar de su padre cuando llegara el momento. Fue extraditado y condenado a cadena perpetua en una prisión federal norteamericana. Tiene 30 y tantos años. No hay libertad condicional posible para él. No hay segunda oportunidad en el horizonte legal. Hay una celda y el resto de su vida en esa celda, pagando el precio de una herencia que nadie le preguntó si quería aceptar. Jessica Johanna Oseguera González, conocida en los expedientes como La Negra, estudió mercadotecnia, una formación perfectamente legal, perfectamente normal, el tipo de carrera que cualquier joven con aspiraciones podría elegir. Pero Jessica creció dentro del cártel y el cártel creció dentro de ella. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó por su presunto papel en las operaciones del CJNG. Su nombre aparece en expedientes de inteligencia como una de las posibles candidatas a liderar el cártel tras la muerte de su padre. Una mujer que estudió mercadotecnia y cuyo nombre termina en los mismos documentos que el de su padre. Laisha Michelle Oseguera González, la hija menor, menos información pública disponible, pero igualmente vinculada a la red familiar en los expedientes de inteligencia. 3 hijos. 3 vidas marcadas desde el nacimiento por decisiones que sus padres tomaron antes de que ellos pudieran tomar ninguna. Ese es el precio que el patrón cobra en la siguiente generación, no en la persona que eligió ese camino. En los que vinieron después, que no eligieron nada, el patrón siempre cobra en la siguiente generación. Siempre. Hay una pregunta que esta historia plantea y que va más allá del narcotráfico, más allá de cualquier cártel o cualquier operativo militar. ¿Cuánto de lo que construimos en la vida construimos solos? Nemesio Oseguera Cervantes fue presentado durante años como el capo solitario, el fantasma invencible, el hombre sin rostro que nadie podía encontrar. La narrativa del gran criminal como figura solitaria y mítica borra deliberadamente todo lo que hay alrededor, porque la historia de un solo hombre es más simple de contar y de recordar que la historia de un sistema complejo. Borra a Rosalinda, que le dio la red sin la que no existía el cártel tal como lo conocemos. Borra a Abigail González Valencia, que construyó la expansión internacional que convirtió al CJNG en un problema global y no solo mexicano. Borra a los 18 hermanos de la familia González Valencia que sostuvieron la estructura financiera desde adentro durante décadas. Borra a los miles de jóvenes que encontraron en el CJNG lo que el Estado nunca les ofreció: un lugar, un ingreso, una identidad, una pertenencia. Borra a los funcionarios corruptos que miraron hacia otro lado durante años, a los jueces que firmaron fianzas de $1,5 millones de pesos para la esposa del narco más buscado del mundo, a los informantes que alertaron al CJNG de operativos
y convirtieron lo que debería haber sido capturas en tragedias. El narco no existe en el vacío. El narco existe en un ecosistema de complicidades, omisiones y silencios que lo hacen posible. Y el Mencho, al final, fue el punto más visible de ese ecosistema. Esa visibilidad que él mismo buscó en los conciertos de narcocorridos de 2025, después de décadas de invisibilidad deliberada, fue parte de lo que lo mató. El poder absoluto produce esa necesidad, la necesidad de ser visto, de existir no solo en la mente de quienes te temen, sino en los ojos de alguien que te quiere. Eso no tiene protocolo de seguridad que lo cubra, y el Mencho lo pagó con su vida. Quizá tú conoces una historia así, no necesariamente en el mundo del narcotráfico, quizá en una empresa familiar, quizá en una sociedad de negocios, quizá en un matrimonio donde uno de los dos puso más de lo que recibió y lo supo durante años antes de que el otro lo admitiera. La historia del hombre que construyó algo grande junto a alguien, que creyó que ese algo le pertenecía solo a él una vez que llegó el éxito, que dejó atrás a quien lo hizo posible y que después pagó el precio de esa decisión de una manera que no anticipaba. El poder tiene una manera de hacerle creer a los hombres que son los únicos autores de lo que construyeron, que el éxito es individual, que la red que los sostuvo es un accidente o un detalle menor, que pueden cambiar de alianzas, de afectos, de compañeros de vida, sin consecuencias reales, más allá del dolor inmediato. Esa ilusión dura exactamente hasta que deja de durar. En el caso de Nemesio Oseguera Cervantes, duró hasta el 22 de febrero de 2026, en un bosque de pinos en la sierra de Jalisco, con el ejército cerrando el cerco y el rastro de una mujer conduciendo a los soldados hasta su puerta. La esposa que lo hizo poderoso se llamaba Rosalinda, la que, sin saberlo, lo entregó se llamaba Guadalupe. Y él, en el centro de las dos historias, creyendo hasta el final que el poder que había acumulado durante décadas era suficiente para protegerlo de lo único, de lo que nadie, nunca, en ningún lugar del mundo, se puede proteger completamente, de sí mismo, de la necesidad de ser visto, de la necesidad de querer a alguien, de la grieta que eso abre en cualquier armadura, sin importar cuántas capas de acero la cubran. Nemesio Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero de 2026. Rosalinda González Valencia está viva, y el patrón que formó a los dos, que los unió y que los separó, que construyó el cártel más poderoso de México y que al final lo derrumbó desde adentro, ese patrón no murió con él. El patrón nunca muere, solo busca al siguiente.